Siempre pensé que el mayor orgullo de una madre era ver a su hijo convertirse en un buen hombre. Creí que cuando Adrián se casara, mi corazón descansaría al saber que lo crié con amor, valores y respeto. Preparé su boda, lo abracé con lágrimas, y en silencio le pedí a Dios que su nueva vida estuviera llena de gratitud. Pero jamás imaginé que el mismo hijo que un día besó mis manos, sería quien me gritaría en la cara: si no limpias la casa de mi esposa, no comes aquí. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No eran solo palabras, era una sentencia. Una herida que partió en dos todo lo que había sido mi vida. Y en ese instante comprendí que el amor de madre también puede convertirse en una cadena, si una no aprende a soltarla. Pero lo que vino después, nadie, absolutamente nadie, podría haberlo creído. Porque la historia que comenzó con humillación, terminó con justicia. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hice después cambió nuestras vidas para siempre. Antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? Y si te gustan las historias reales de fuerza y dignidad, suscríbete para no perderte cómo terminó todo. Mi nombre es Isabel Montoya, tengo 70 años, y toda mi vida creí que el amor de un hijo era lo más puro que podía existir. Hasta aquella noche, cuando mi propio hijo me gritó que no merecía comer bajo su techo. Y esa noche, yo decidí levantarme por última vez, pero no como su madre, sino como la mujer que él había olvidado que era. La casa estaba en silencio, envuelta por ese olor a madera encerada que siempre me recordaba los días felices con Rogelio. Desde la sala podía ver el reflejo del candelabro sobre el mármol y escuchar el eco suave de mis pasos. Cada rincón respiraba elegancia. Los muebles de caoba, los retratos antiguos, la alfombra persa extendida como una joya bajo mis pies. Me sentía parte de aquel lujo, aunque sabía que ya no me pertenecía. Todo lo que alguna vez fue mío, ahora era territorio de Lucía, la esposa de mi hijo. Yo solo quedaba como una sombra que limpiaba lo que otros ensuciaban. Esa noche terminé de acomodar la vajilla de porcelana sobre la mesa del comedor. Los cubiertos de plata estaban tan brillantes que reflejaban mi rostro cansado. Adrián había salido a trabajar, y yo aprovechaba para dejar todo listo antes de que Lucía bajara con su tono altivo y sus perfumes de diseñador. Siempre decía que la casa debía oler a clase, aunque para mí ya solo olía a distancia. Desde el ventanal podía ver el jardín iluminado por las luces del camino y pensaba que, con todo ese esplendor, nunca me había sentido tan sola. Lo escuché antes de verlo. Adrián entró al salón y tiró su saco de lino sobre el sofá. Su voz sonó cansada, seca, casi impersonal. ¿Ya está lista la cena?, preguntó sin mirarme. Asentí en silencio. Lucía apareció detrás de él, envuelta en una bata de seda color marfil, y con una sonrisa que me heló la sangre. Tomó una copa de vino y se sentó con la elegancia de quien manda. Me quedé de pie, observando a mi hijo, esperando una palabra amable que nunca llegó. Solo un silencio pesado, cortante. Entonces ocurrió. Adrián me miró con una dureza que nunca antes le había visto. «Si no limpias la casa de mi esposa, no comes aquí», gritó con una fuerza que me atravesó el alma. No supe cómo reaccionar. Mis piernas temblaron, las manos se me aflojaron y un vaso cayó al suelo, estallando en pedazos. Lucía no se movió. Solo dio un sorbo al vino, como si el dolor ajeno fuera parte del espectáculo. Sentí el corazón arderme en el pecho, como si la sangre hubiera dejado de circular. No contesté. Ni una palabra. Caminé hasta recoger los pedazos de cristal mientras mi hijo se servía más vino. El silencio dolía más que el grito. Cuando terminé, respiré hondo y miré alrededor. El salón brillaba bajo la lámpara de cristal, los cuadros dorados parecían observarme. Todo ese lujo, esas joyas, esos detalles que alguna vez me hicieron sentir orgullosa, ahora eran mi jaula. Me pregunté en qué momento esa casa dejó de ser un hogar. Subí despacio la escalera, tocando el pasamanos frío de metal. En cada peldaño sentía que me alejaba un poco más de la mujer que había sido. Mi habitación seguía igual, el tocador con las perlas que Rogelio me regaló en nuestro aniversario, el bolso de cuero apoyado sobre la silla, las fotos de Adrián cuando era niño. Me senté en la cama y sentí un vacío enorme en el estómago. El reloj marcaba las 10 y cada campanada me sonaba como una despedida. No dormí esa noche.
Me quedé mirando el techo, escuchando los murmullos lejanos del matrimonio que se reía en el piso de abajo. Pensé en cómo el dinero puede comprar tantas cosas, pero no un poco de ternura. Me pregunté si Adrián recordaba las noches en que yo trabajaba sin descanso para pagarle la universidad, cuando todo lo que teníamos era una cuenta compartida en el banco y un amor que parecía suficiente. Ahora, con todo lo que poseía, yo me había convertido en un estorbo. A la madrugada bajé a la cocina. Encendí una pequeña lámpara y preparé un té para calmarme. Las luces del jardín se reflejaban en las ventanas grandes del salón, y por un momento creí ver mi reflejo distorsionado en el cristal, una mujer mayor, encorvada, invisible. Apreté el rosario que llevaba en el bolsillo y traté de contener las lágrimas. No quería llorar, no otra vez. Había pasado toda una vida conteniendo el dolor detrás de una sonrisa servicial. Dejé el té sobre la mesa y caminé hasta el vestíbulo. En la oscuridad, los retratos familiares parecían observarme. Recordé a Rogelio y su voz diciéndome que una casa no vale nada si no hay respeto dentro. Esa frase me quedó grabada en el pecho. Me di cuenta de que el respeto había muerto esa noche, justo cuando mi hijo me gritó como si yo fuera una extraña. En ese instante supe que algo tenía que cambiar. No sabía cómo, ni cuándo, pero lo haría. Regresé a mi habitación con una sensación extraña entre el miedo y la claridad. Me senté frente al tocador y observé mis manos sobre el mantel bordado. Ya no eran las manos de una madre sumisa, sino las de una mujer que estaba despertando. En el espejo vi mis ojos hinchados, pero firmes. Y me dije en voz baja, este no será mi final. Afuera, el amanecer empezaba a pintar el cielo de naranja. Dentro de mí, una decisión empezaba a formarse. Esa mañana me desperté sin ganas de moverme. La habitación estaba fría, y el aire olía a perfume caro mezclado con humedad antigua. Las cortinas pesadas cubrían la mitad del ventanal, dejando entrar una luz pálida que caía sobre el suelo de mármol. Escuchaba el sonido lejano del reloj del pasillo, marcando cada minuto como si me recordara que el tiempo seguía aunque yo ya no tuviera rumbo. La noche anterior se repetía en mi cabeza una y otra vez. El tono de su voz, las palabras exactas, la mirada de Lucía. Todo seguía grabado como una cicatriz que aún ardía. Me levanté despacio, con los huesos pesados, y fui hasta el tocador. El espejo me devolvió una imagen que no quise mirar mucho, el rostro cansado, los ojos hinchados, las arrugas que el dolor había tallado sin permiso. Tomé mi cepillo de plata y empecé a peinarme en silencio. El cabello, gris y delgado, caía sobre mi bata. En la esquina del tocador estaban las perlas que usé el día de la boda de Adrián. Las toqué con la punta de los dedos, y una punzada me atravesó el pecho. Pensé en cómo el amor puede volverse un lujo inalcanzable cuando el orgullo ocupa su lugar. Salí al pasillo y caminé hacia la cocina. El olor a café recién hecho llenaba la casa, pero no había calidez. Solo ese silencio que grita. Lucía estaba sentada en la barra de granito, revisando algo en su tarjeta de crédito mientras hablaba por teléfono. Sí, reserva el spa de lujo para el viernes, y dile a la agencia de viajes que cambie la suite, decía con su voz suave, pero tan distante. Ni siquiera me miró cuando pasé frente a ella. Me limité a preparar mi té y a escuchar cómo sus palabras llenaban el aire como una música ajena. Adrián entró unos minutos después, con su camisa planchada y su reloj de oro brillando bajo la luz. Saludó solo a su esposa. Se sirvió café y revisó unos papeles que parecían de su banco. Ni una palabra hacia mí. Quise preguntarle si había dormido bien, si al menos se arrepentía de lo que había dicho, pero la voz se me atoró en la garganta. Me quedé observando cómo él bebía sin mirarme, sin sospechar que cada sorbo suyo era una herida más en mi pecho. En ese instante supe que ya no había espacio para mí en su mundo. Después de que se fueron, la casa quedó muda. Caminé por el salón y sentí que las paredes me observaban. Era una casa demasiado grande para tanto silencio. Pasé la mano sobre la superficie brillante del piano, aquel que Rogelio compró en nuestro primer aniversario, y sentí una mezcla de nostalgia y enojo. Me senté en el sofá de terciopelo, ese donde Adrián daba sus primeros pasos, y pensé en cómo el tiempo se había llevado su ternura. Las paredes guardaban secretos, y yo también. El reloj del comedor marcó el mediodía. Me levanté y empecé a limpiar. Era casi una costumbre.
Cuando algo me dolía, me refugiaba en el orden. Limpié los candelabros, abrí las ventanas grandes para dejar entrar el aire, y por un momento creí escuchar el eco de las risas de antes. Me detuve frente a una foto enmarcada de Adrián cuando era niño, con su uniforme escolar. Tenía la sonrisa más pura que había visto. Le acaricié la cara con los dedos, sintiendo cómo las lágrimas me nublaban la vista. Decidí preparar la comida, aunque nadie la pidiera. El aroma del guiso llenó el comedor, mezclándose con el olor de las flores que Lucía había mandado traer del club privado donde compraba arreglos caros. Serví 3 platos, por costumbre. Luego me senté frente al mío, pero no pude probar bocado. Miré los otros 2 lugares vacíos y sentí un nudo en la garganta. Era una mesa grande, elegante, con cubiertos de plata y servilletas bordadas, pero vacía de amor. Ese vacío pesaba más que el mármol. La tarde avanzó lenta. Afuera, el sol caía sobre el jardín como una caricia tibia. Yo me asomé por la ventana, viendo cómo las sombras se alargaban sobre el césped. A lo lejos, un perro ladraba, y por un segundo deseé ser él, libre, sin memoria, sin casa. Me quedé ahí, apoyada en el marco, hasta que la luz empezó a apagarse. Entonces sentí algo dentro de mí moverse, como una voz pequeña que decía que debía hacer algo. No sabía qué, pero algo. Esa noche no encendí las luces del salón. Me quedé sentada a oscuras, escuchando los pasos de Adrián y Lucía arriba, el sonido de sus risas, el golpeteo de los tacones sobre la madera. Cerré los ojos y me dejé llevar por los recuerdos. Rogelio, Adrián de niño, las navidades en familia, los días en que el dinero era poco, pero el cariño mucho. Todo eso ya no existía. Sentí que mi alma se encogía, pero junto a la tristeza también llegó una calma extraña, casi peligrosa. Me levanté y caminé hasta la biblioteca. Saqué un libro viejo, abrí una carta que Rogelio había dejado entre las páginas y la leí despacio. Hablaba de dignidad, de respeto, de cómo una persona no debe perder su valor, aunque los demás no lo vean. Cerré los ojos y apoyé la cabeza sobre el sillón. Esa palabra, dignidad, se me quedó dando vueltas toda la noche. No dormí, pero tampoco lloré. Algo en mí empezaba a despertar. Lucía llevaba días organizando aquella cena. Mandó traer un mantel de lino blanco desde Italia y un juego nuevo de copas que brillaban como diamantes bajo la luz del candelabro. Pasó toda la tarde revisando cada detalle, desde la vajilla de porcelana hasta la música ambiental. Yo la observaba desde la cocina, en silencio, cortando las verduras para el menú. Ni una vez me pidió ayuda con amabilidad, solo daba órdenes con ese tono que me hacía sentir invisible. Adrián la seguía con la mirada, como si ella fuera el centro del universo. Me dolía ver en sus ojos la admiración que antes eran para mí. Cuando los invitados llegaron, la casa se llenó de risas y perfumes caros. Lucía bajó las escaleras con un vestido negro ajustado, joyas discretas y el cabello perfectamente recogido. Saludaba con besos falsos, como si viviera en una revista. Adrián iba detrás de ella, sonriente, con su traje oscuro y ese reloj de lujo que había comprado después de una transferencia grande del banco. Yo estaba en la cocina, terminando de servir el primer plato, cuando escuché a Lucía decir: «Esta noche tiene que ser perfecta». Me pregunté para quién. Serví los platos uno por uno, caminando con cuidado entre las risas y los murmullos. Las luces cálidas del comedor hacían que todo pareciera una escena de película. Mientras colocaba los cubiertos de plata, uno de los invitados, un hombre elegante con acento extranjero, me miró y preguntó: «¿Ella trabaja aquí?». Antes de que pudiera responder, Lucía soltó una risa suave y dijo: «Sí, es como de la familia, pero ya sabe, a veces las madres ayudan más limpiando que hablando». La frase cayó como una daga. Adrián no dijo nada. Se limitó a tomar un sorbo de vino y desviar la mirada. Yo me quedé de pie, sintiendo cómo se me encogía el corazón. Tragué saliva y seguí sirviendo la comida, fingiendo no haber escuchado. Las conversaciones siguieron como si nada, entre copas de champán y chistes sobre viajes, cuentas bancarias y negocios. Nadie notó que mis manos temblaban mientras sostenía la bandeja. Cuando terminé de servir el postre, me retiré discretamente a la cocina. Escuchaba las carcajadas desde el comedor, cada una más fuerte que la anterior.
El olor del vino y la carne asada se mezclaba con el del jabón que usaba para lavar los platos. Me miré en la ventana, viendo mi reflejo borroso entre el vapor del agua. Había una mujer con el rostro cansado, el cabello recogido con prisa, los ojos vacíos. Era yo. Esa imagen me dolió más que las palabras de Lucía. Pasadas las 11, los invitados empezaron a despedirse. Lucía los acompañó hasta el vestíbulo, prometiendo llamadas y cenas futuras. Adrián los abrazaba uno a uno, sonriendo como si todo hubiera sido un éxito. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en silencio otra vez. Entonces escuché su voz desde el comedor: «Mañana limpias todo temprano, ¿sí?» Ni siquiera me miró. Respondí con un leve movimiento de cabeza y regresé a la cocina. El mantel estaba manchado de vino, los platos apilados sobre la encimera de granito, y las copas vacías brillaban como testigos de mi vergüenza. Froté cada uno de ellos con el paño húmedo, sin pensar, sin hablar. El agua caliente me quemaba los dedos, pero no me quejé. Sentí que cada mancha que desaparecía era una lágrima que no me permitía soltar. En algún momento, sin darme cuenta, empecé a llorar en silencio, y las lágrimas se mezclaron con el jabón. Cuando terminé, me quedé en la cocina, a oscuras. La lámpara apagada dejaba entrar la luz del jardín, y por la ventana podía ver el reflejo del comedor vacío. Esa mesa llena de copas vacías me pareció una metáfora perfecta de lo que me quedaba en la vida: un banquete sin alma, una abundancia sin amor. Pensé en Rogelio, en cómo cuidaba cada detalle del hogar, pero nunca permitía que me sintiera menos. Él me enseñó que el respeto no se compra ni se hereda, se cultiva. Caminé hacia mi habitación, arrastrando los pies. En el pasillo, el eco de mis pasos se mezclaba con el tic-tac del reloj antiguo. Me detuve frente al retrato de Adrián de niño, sosteniendo su primer trofeo del colegio. Recordé la emoción en sus ojos cuando me dijo: «Esto también es tuyo, mamá». Sentí un nudo en la garganta. ¿En qué momento se había borrado esa inocencia? Toqué el marco del retrato con la punta de los dedos, como si pudiera devolverle algo de ternura. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón del buró y saqué una pequeña caja donde guardaba las pocas joyas que me quedaban. No por su valor, sino por los recuerdos que contenían. Las observé bajo la luz de la lámpara y pensé que tal vez había llegado el momento de dejar de guardar cosas que ya no me pertenecían, ni personas que no me veían. Cerré la caja y apagué la luz. Por primera vez, el silencio no me dio miedo. Me dio claridad. Los días siguientes pasaron como un eco constante. La casa estaba más limpia que nunca, pero también más vacía. Ni una palabra amable salía de sus bocas. Solo órdenes, miradas frías y ese ruido seco de los platos cuando los dejaban sobre la mesa. Yo hacía todo en silencio, limpiaba, cocinaba, planchaba. No porque me lo pidieran, sino porque el silencio se había vuelto mi única compañía. A veces pensaba que si dejaba de moverme, desaparecería. La soledad pesaba más que cualquier balde de agua o cubeta llena de jabón. Por las mañanas, la luz entraba por las ventanas grandes del salón y se posaba sobre el piano. Siempre me detenía a mirar ese reflejo dorado. Era hermoso, pero también cruel. Ese brillo me recordaba que todo lo que relucía ahí dentro ya no me pertenecía. Adrián salía temprano con su maletín de cuero, hablando por teléfono sobre cuentas, transferencias y proyectos. Lucía lo despedía con un beso calculado y se quedaba frente a la computadora, revisando compras de diseñador. El dinero lo rodeaba todo, como si fuera una fragancia invisible que definía su valor. Yo seguía siendo la misma mujer de siempre, pero dentro de mí algo se estaba apagando. Cuando me miraba en el espejo del pasillo, ya no encontraba a la madre orgullosa, sino a una sombra que se movía entre paredes ajenas. A veces recordaba cómo, años atrás, Rogelio llenaba la casa de música y de vida. Era un hombre estricto, pero justo. Nunca me hizo sentir invisible. Él me decía que el respeto era la base de cualquier hogar. Y ahora, ese respeto estaba enterrado entre copas de cristal y palabras que dolían sin necesidad de gritarse. Una tarde, mientras planchaba la ropa de Lucía, escuché cómo hablaban en el jardín. «Tu madre ya no sirve», dijo ella con tono burlón. «La mantengo por lástima». Adrián no la contradijo. El aire se me fue del pecho. Sentí un mareo,
Dejé la plancha encendida y me senté en la orilla de la cama. No podía creer lo que escuchaba. La voz de mi hijo, tan indiferente, me dolía más que cualquier insulto. En ese instante, entendí que ya no quedaba nada que cuidar. Ni siquiera mi orgullo. Esa noche bajé al comedor después de que se durmieran. La casa estaba oscura, iluminada solo por las luces del jardín que se filtraban por los ventanales. Caminé despacio entre los muebles, tocando con la yema de los dedos las superficies frías del mármol. Todo brillaba, las copas, los candelabros, las fotografías enmarcadas. Pero ese brillo ya no era hermoso. Era un recordatorio de mi lugar, una mujer que vivía rodeada de lujo, pero sin valor alguno. Me senté en la silla principal, donde antes se sentaba Rogelio, y me quedé ahí, mirando la nada. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo el sonido del reloj marcando las 2 de la madrugada. Apreté las manos contra la mesa, tratando de no llorar. Quería gritar, romper algo, hacer ruido, pero no podía. El silencio era mi cárcel, y cada palabra no dicha se acumulaba en mi pecho como una piedra más. Tal vez por eso me quedaba muda, porque si abría la boca, todo se vendría abajo. No sé si fue cobardía o instinto, pero en ese momento preferí callar. Al amanecer, decidí preparar el desayuno. Hice café, tostadas y jugo, como siempre. Cuando Adrián bajó, apenas me saludó. Lucía revisaba algo en su celular, ignorándome por completo. Serví la mesa y me quedé de pie, esperando alguna palabra que rompiera el hielo. No hubo ninguna. Solo el sonido del pan al partirse y del periódico al doblarse. Terminaron de comer y salieron sin despedirse. Me quedé mirando las tazas vacías y los cubiertos desordenados. Sentí una punzada en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza. Pasé el resto del día limpiando sin pensar. Cada movimiento era automático. Frotar, enjuagar, secar. El olor del limpiador se mezclaba con el de las flores frescas del jardín, creando una fragancia que me mareaba. Me pregunté en qué momento me había acostumbrado a vivir así, sirviendo a los demás, esperando migajas de cariño, escondiendo las lágrimas para no parecer débil. Pensé en mi cuenta de ahorros, pequeña pero mía, y en si algún día tendría el valor de usarla para empezar de nuevo. Por la noche, me acosté sin cenar. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Escuchaba el murmullo lejano de sus voces en la habitación contigua. Sus risas, sus planes, sus viajes. Todo eso me sonaba ajeno, como una vida que ya no me pertenecía. En la oscuridad, sentí un pensamiento repetirse una y otra vez. Esto no puede seguir así. Era una voz interior, débil pero insistente. Y aunque no sabía todavía cómo, en el fondo supe que pronto haría algo que cambiaría todo. Al día siguiente, mientras barría la entrada principal, una idea empezó a crecer dentro de mí. No fue un impulso ni un capricho, sino una certeza. Había vivido años en esa casa como una invitada indeseada, pero había llegado el momento de recuperar algo más que mi voz, mi dignidad. Y justo cuando el polvo se levantó del suelo, respiré profundo y supe que ya no quedaba vuelta atrás. ¿Y tú? ¿Hasta dónde soportarías por amor a un hijo que ya no te mira con amor? Desperté antes del amanecer. La casa estaba envuelta en ese silencio espeso que antecede a los días importantes. Me quedé unos minutos acostada, mirando el techo, oyendo el leve zumbido del reloj que marcaba las 5. Sentí un peso en el pecho, pero no de tristeza, sino de certeza. Había llegado el momento. Me levanté despacio, cuidando de no hacer ruido. Mis pies descalzos tocaron el piso frío, y esa sensación me recordó que aún estaba viva. Caminar hacia la ventana fue como salir de un sueño largo y doloroso. Afuera, la ciudad despertaba. Las luces de Sevilla se reflejaban en el estanque del jardín como pequeñas estrellas temblorosas. Encendí la lámpara del tocador y observé mi reflejo. Tenía el rostro pálido, las ojeras marcadas, pero mis ojos se veían distintos. Ya no había resignación en ellos, sino una calma extraña, casi desafiante. Saqué del cajón un sobre con mis ahorros, lo conté y lo guardé en mi bolso de cuero. No era mucho, pero era mío. En ese momento entendí que no necesitaba más. Cerré el cajón con suavidad y abrí el armario. Las prendas colgaban ordenadas, impecables,
muchas aún con etiquetas. Ropa elegante que nunca me perteneció del todo, comprada por Adrián para aparentar una vida perfecta. Tomé una blusa sencilla y unos pantalones cómodos. Me vestí con la misma serenidad con la que una mujer se viste para su propio renacimiento. En el buró estaban mis joyas, un par de aretes de perlas y el reloj antiguo de Rogelio. Dudé un momento, pero al final los guardé también. No por su valor, sino por lo que representaban. Eran mi pasado, y no estaba lista para desprenderme de todo. Bajé las escaleras lentamente, con el corazón acelerado. Cada paso resonaba en el pasillo, como si la casa supiera que me iba. La cocina estaba oscura, pero aún olía al café de la noche anterior. Preparé uno nuevo, solo por costumbre, y me senté en la mesa a esperarlo. No quería huir. Quería irme con la cabeza en alto. Afuera, el cielo empezaba a teñirse de naranja. Saqué una hoja del cuaderno donde anotaba mis cuentas y escribí con letra firme: volveré cuando esta casa sepa quién la sostiene. Dejé la nota sobre el mármol brillante, justo en el centro del comedor, donde Lucía no podría ignorarla. Ese papel era mi voz. Antes de salir, recorrí el salón con la mirada. Los muebles, los cuadros, las cortinas pesadas, todo seguía igual, pero nada me ataba. Me detuve frente al retrato de Rogelio y le hablé en voz baja. Te fallé quedándome tanto tiempo, pero hoy me voy entera. La luz del amanecer entraba por los ventanales grandes, bañando el piso con reflejos dorados. Me di cuenta de que la casa se veía hermosa cuando nadie la habitaba con desprecio. Respiré profundo. No sabía a dónde iría, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Abrí la puerta principal con cuidado. El sonido del cerrojo fue como un cierre definitivo. El aire fresco me golpeó el rostro, y sentí una mezcla de alivio y vértigo. Crucé el jardín, ese que tantas veces barrí sin que nadie me agradeciera. El rocío mojaba mis zapatos, y cada paso me pesaba menos. Detrás de mí, la mansión se quedaba muda, imponente, como una jaula vacía. En la reja, me detuve un segundo. Pensé en Adrián, dormido, sin imaginar que al despertar ya no tendría a quien mandar. Tomé un taxi frente a la esquina. El conductor me miró por el retrovisor y preguntó a dónde iba. No supe qué decirle. Solo respondí: a donde no tenga que pedir permiso para existir. El trayecto fue corto, pero dentro de mí se sintió eterno. Las calles de Sevilla pasaban frente a mis ojos como una película, los balcones con flores, los niños en bicicleta, la gente rumbo al trabajo. Me pregunté cuántas de esas personas llevaban un corazón roto y seguían sonriendo. Llegamos a una pensión pequeña, escondida entre calles estrechas. La fachada era modesta, pero tenía cortinas limpias y una maceta con geranios en la ventana. Pagué con uno de mis billetes y subí a la habitación del segundo piso. No era una suite ni tenía vista al río, pero el silencio era distinto, amable. Dejé mi bolso sobre la cama y me senté. Por primera vez en años, no sentí prisa por nada. Solo respiré. Abrí la ventana. Desde ahí podía ver los tejados, el humo de las panaderías y el amanecer pintando el cielo de rosa. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sonido de los pájaros. No sabía qué haría mañana ni cómo viviría con lo poco que tenía, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era la mujer que recogía los restos de los demás. Ahora era alguien que, aunque temblando, había decidido empezar de nuevo. Antes de acostarme, saqué de mi bolso la foto de Adrián cuando era niño. En ella, su sonrisa era tan limpia que me dolió mirarla. La apoyé sobre la mesita de noche y susurré: algún día entenderás por qué me fui. Luego apagué la luz y me quedé en silencio. Pero esta vez, ese silencio no pesaba. Era mi primer descanso en mucho tiempo. Desperté con el ruido de los coches en la calle. Por un momento, no supe dónde estaba. La cama era dura, las sábanas olían a jabón barato y la luz entraba por una ventana sin cortinas. Tardé unos segundos en recordar que ya no estaba en mi casa, que había cruzado esa puerta para no volver. Me senté al borde de la cama y respiré profundo. El aire olía a pan recién hecho y café tostado, y ese aroma me dio una sensación extraña de libertad. No era lujo, pero sí era mío. Bajé al comedor de la pensión.
Había 3 mesas pequeñas con manteles de flores descoloridas. Una mujer de cabello rizado, de unos 60 años, me recibió con una sonrisa. «Buenos días, señora, ¿va a desayunar?». Su tono amable me sorprendió. No estaba acostumbrada a que alguien me hablara con ternura. Pedí un café y una pieza de pan. Mientras comía despacio, escuchaba el murmullo de la radio y el ruido del tráfico afuera. Por primera vez en mucho tiempo, nadie me daba órdenes. Después del desayuno, caminé por las calles cercanas. Los balcones estaban llenos de geranios y la gente saludaba sin conocerme. Entré a una iglesia pequeña y me senté en la última banca. No recé, solo respiré. Las velas encendidas iluminaban los rostros de los santos, y por primera vez sentí que alguien me escuchaba sin juzgarme. Cerré los ojos y recordé las palabras de Rogelio: la dignidad no se pide, se sostiene. En ese momento supe que había hecho lo correcto. Volví a la pensión con una tranquilidad nueva. La dueña, que se llamaba Rosario, me ofreció una taza de té. Me contó que también había enviudado hacía años, que tenía una hija viviendo en otro país y que la soledad, cuando se aprende a aceptar, deja de doler. Su voz era cálida, pausada. Me habló de la gente que llegaba al hotel boutique donde trabajaba antes, de las apariencias, del dinero que todo lo cambia. Mientras la escuchaba, pensé en Lucía y sus perfumes caros, en Adrián y su traje planchado, y sentí una mezcla de tristeza y alivio. Esa noche, encendí la lámpara del buró y abrí mi libreta. Empecé a anotar mis gastos, la renta de la habitación, la comida, lo que debía guardar para fin de mes. Era poco, pero suficiente. Me di cuenta de que nunca había tenido una cuenta solo para mí. Siempre compartí, siempre di. Ahora, por primera vez, tenía control sobre algo tan simple como mi propio dinero. No era riqueza, pero se sentía como poder. Tal vez el verdadero lujo era ese, la independencia. Pasaron los días y empecé a acostumbrarme a la rutina. Por las mañanas ayudaba a Rosario a limpiar las habitaciones, y por las tardes salía a caminar. Me gustaba mirar los escaparates del centro, no para comprar, sino para imaginar historias sobre la gente que pasaba. A veces me detenía frente a una joyería, viendo cómo las luces reflejaban las perlas y los relojes, y pensaba en todo lo que brilla sin tener valor. Yo ya había vivido entre lujos, y ninguno me dio paz. Una tarde, mientras caminaba por la avenida principal, vi un despacho de abogados con un letrero nuevo. «Herencias y testamentos», decía. Me quedé observándolo desde la acera. Algo en esas palabras me hizo detenerme. Recordé la caja fuerte de Rogelio, los papeles que él guardaba con tanto cuidado, y esa conversación que tuvimos poco antes de que muriera. No confíes en las apariencias, Isabel. Todo lo que es tuyo, protégelo. Sentí un escalofrío. Tal vez había algo que aún no sabía. Regresé a la pensión con el corazón acelerado. Rosario me preguntó si estaba bien, pero no supe qué decirle. Cerré la puerta de mi habitación y me senté en la cama. Saqué del bolso una pequeña llave dorada que llevaba siempre conmigo. Era la llave de la caja fuerte. La observé bajo la luz de la lámpara y entendí que mi historia con esa casa aún no había terminado. Tal vez, después de todo, no era yo quien había perdido. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los pasos del edificio y los murmullos del pasillo. Cada sonido me recordaba que estaba viva, que tenía algo que hacer. Me di cuenta de que la tristeza se estaba transformando en fuerza, y esa fuerza ya no se podía detener. Tal vez el dolor no era una maldición, sino el principio de algo nuevo. Al amanecer, me vestí, guardé la llave en el bolso y bajé al comedor. Rosario me ofreció café y me dijo: «Hoy se ve distinta, Isabel». Sonreí sin decir nada. Afuera, el sol empezaba a pintar las fachadas de oro. Era un día nuevo, y aunque no sabía qué me esperaba, tenía algo que no había tenido en años: una decisión. A la mañana siguiente no desayuné. No sentía hambre, solo una mezcla de nervios y esperanza. Tomé un autobús hasta el centro, con la llave dorada guardada dentro de mi bolso de cuero. El trayecto fue corto, pero me pareció eterno. Las calles de Sevilla pasaban frente a mis ojos como un recuerdo en movimiento. Me bajé frente a un edificio elegante de fachada antigua.
En la puerta se leía Bufete García y Asociados. Respiré hondo y entré. El olor a papel, madera encerada y perfume caro me recibió como si estuviera entrando a otra vida. El despacho era amplio, con muebles de caoba y una lámpara de cristal colgando del techo. Una joven secretaria me ofreció asiento y agua. Su amabilidad me descolocó. No estaba acostumbrada a que me trataran con cortesía. Le expliqué que necesitaba consultar unos documentos de mi difunto esposo, don Rogelio Montoya. Ella asintió, revisó algo en la computadora y me pidió esperar. Mientras tanto, observé los cuadros en las paredes, certificados enmarcados, fotografías con hombres trajeados y una vista preciosa de la ciudad desde las ventanas grandes. Todo irradiaba poder y orden. Al cabo de unos minutos, un hombre de cabello canoso y traje oscuro salió de su oficina. «Señora Montoya, por favor, pase». Su voz era firme pero cordial. Entré y me senté frente a su escritorio de madera brillante. Le entregué la llave y un sobre con el nombre de Rogelio escrito a mano. Él lo examinó y asintió. «Estos papeles son importantes», dijo, abriendo la caja fuerte del despacho. Sacó una carpeta gruesa y la colocó frente a mí. Mis manos temblaban. El sonido del papel al deslizarse sobre la mesa fue casi sagrado. El abogado abrió el expediente y empezó a leer. Su mirada cambió poco a poco, como si algo lo sorprendiera. «Señora Montoya», dijo finalmente, «según este testamento, usted es la única heredera de todas las propiedades de su esposo. La casa, las cuentas bancarias y los bienes registrados están a su nombre desde hace 10 años». Sentí un golpe en el pecho, un mareo, una mezcla de incredulidad y alivio. No supe si reír o llorar. Durante una década había vivido como una invitada en lo que era mío. «¿Está segura de que no hubo un cambio posterior?», pregunté con voz temblorosa. Él negó con la cabeza. «El documento es legal y vigente. Incluso la cuenta conjunta del banco quedó a su disposición». Tomó un sello dorado y lo estampó sobre la hoja principal. El sonido seco me devolvió a la realidad. Todo lo que había soportado, toda la humillación, se sostenía sobre una mentira. La casa de Sevilla, esa mansión que limpié con las manos heridas, siempre fue mía. Rogelio me había protegido incluso después de morir. Salí del despacho con los documentos bajo el brazo. El sol caía fuerte, pero no me importó. Caminé por la avenida como si flotara. La gente pasaba a mi lado sin saber que dentro de mi bolso llevaba la verdad que cambiaría todo. Me detuve frente a una cafetería y pedí un té. En la mesa de al lado, 2 mujeres hablaban de viajes, joyas y herencias. Por primera vez no sentí envidia ni distancia. Sabía lo que era tener todo y sentirse vacía, pero también estaba aprendiendo lo que era no tener nada y sentirse libre. Guardé los papeles con cuidado. No quería venganza, quería justicia. Y la justicia, a veces, llega en silencio, con una hoja firmada. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, recordé cada palabra que Adrián me había dicho, cada orden, cada desprecio. Y pensé que la vida tiene una forma curiosa de poner a cada quien en su lugar. Esa noche dormiría sabiendo algo que ellos ignoraban, que la casa, ese palacio lleno de orgullo ajeno, seguía teniendo mi nombre grabado en los cimientos. De regreso en la pensión, Rosario me vio entrar con una sonrisa. «Trae una cara diferente», me dijo. No contesté, solo le devolví la sonrisa. Subí a mi habitación, dejé los documentos sobre la cama y encendí la lámpara. La luz dorada cayó sobre mi rostro y pensé en Rogelio. Le hablé en voz baja. «Lo lograste, viejo. Me cuidaste incluso después de irte». Las lágrimas me resbalaron sin aviso. No de tristeza, sino de alivio. Por fin, alguien me había devuelto mi valor. Me dormí con los papeles a mi lado. Afuera llovía, y el sonido de la lluvia me pareció una bendición. Sentí que la vida me estaba pidiendo paciencia, que aún faltaba lo más difícil. No bastaba con saber la verdad. Tenía que enfrentarla. Adrián y Lucía seguían allá, en esa casa que ya no les pertenecía. Cerré los ojos y pensé que, tarde o temprano, tendría que regresar. Pero no como la madre sumisa que se fue, sino como la mujer que había recuperado su dignidad. Cuando amaneció,
El cielo estaba despejado y el aire olía a tierra húmeda. Me senté en la cama y observé los documentos una vez más. En la esquina inferior de la hoja principal, mi nombre brillaba en tinta azul: Isabel Montoya de Robles. Lo leí en voz alta, como quien se reconoce después de mucho tiempo. Sonreí despacio y dije: ya basta de esconderme. Era hora de volver a casa. Volví a Sevilla una mañana de cielo limpio, con los documentos bien guardados dentro de mi bolso. No había dormido en toda la noche. Tenía el corazón acelerado, pero no por miedo, sino por una calma nueva que me daba fuerza. Tomé un taxi desde la pensión hasta la avenida principal. Cuando el coche dobló la esquina y vi la fachada de la casa, sentí un nudo en la garganta. Seguía igual, los balcones adornados, las rejas negras, las ventanas enormes reflejando el sol. Todo igual y, sin embargo, distinto. Por primera vez, sabía con certeza que esa casa era mía. El abogado me esperaba frente al portón. Era un hombre discreto, con traje oscuro y un maletín de cuero. «¿Lista, señora Montoya?», me preguntó. Asentí sin hablar. El portón se abrió con un chirrido que me erizó la piel. Entré despacio, dejando que el sonido de mis pasos llenara el vestíbulo. Ese eco me resultaba familiar, pero ahora tenía otro peso. Era el sonido del regreso, del poder recuperado. A mi alrededor, todo brillaba, las lámparas encendidas, el piso pulido, el olor a flores frescas. Lucía había mantenido el lujo, pero no el alma. Lucía apareció desde el comedor, con una bata de seda color esmeralda y una copa de vino en la mano. Cuando me vio, arqueó una ceja. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con esa sonrisa cortante que tanto conocía. «Vuelvo a mi casa», respondí. No gritamos. No hacía falta. Su rostro cambió apenas por un segundo, pero bastó para saber que algo la inquietó. Me miró de arriba abajo, como si intentara encontrar en mí a la mujer débil que había dejado ir. No la encontró. Adrián bajó las escaleras al escuchar las voces. Iba descalzo, con el rostro pálido y los ojos abiertos como si viera un fantasma. «Mamá», murmuró. Me quedé quieta, sosteniendo el bolso contra el pecho. «Necesito que escuches con atención», le dije. El abogado abrió el maletín y colocó los documentos sobre la mesa de caoba. El sello notarial brillaba bajo la lámpara de cristal. Adrián se acercó, incrédulo. «¿Qué es esto?», preguntó con voz temblorosa. «Es la verdad», respondí. El abogado aclaró la garganta y empezó a leer. Su voz resonó en el salón, cada palabra más pesada que la anterior. Según el testamento de don Rogelio Montoya, esta propiedad, junto con todas las cuentas y bienes, pertenece legalmente a la señora Isabel Montoya. Lucía soltó una risa nerviosa. «Eso es absurdo, él me la dejó a mí», gritó. El abogado levantó la vista, sereno. No existe ningún documento a su favor. El silencio que siguió fue brutal. Adrián me miró sin poder hablar. «¿Por qué nunca dijiste nada?», me preguntó, casi susurrando. Lo miré fijamente. «Porque el amor no necesita demostrar poder, hijo. Pero tú confundiste amor con sumisión». Vi cómo se le humedecían los ojos. Lucía, en cambio, se volvió hacia él. «No vas a decir nada. Vas a dejar que esta mujer nos saque de aquí». Adrián bajó la mirada. «Esta mujer es mi madre, Lucía, y parece que esta casa nunca fue nuestra». La rabia le desfiguró el rostro. Lucía arrojó la copa contra el suelo, y el cristal se rompió en 1000 pedazos sobre el mármol. «Maldita sea. Yo no pienso quedarme a vivir con ella», gritó, pero yo no respondí. Caminé hacia la ventana y abrí las cortinas. El sol inundó la habitación, iluminando todo lo que alguna vez fue mío. «No hace falta que te quedes», dije sin mirarla. «Ya no eres bienvenida». Ella salió dando un portazo, dejando atrás el eco de sus tacones. Adrián se quedó quieto, mirando los papeles sobre la mesa. Lo vi tragarse el orgullo, incapaz de sostenerme la mirada. «No sé qué decir», murmuró. «Dime nada». «Solo escucha», le contesté. Caminé hacia él y le puse una mano en el hombro. «Esta casa no se sostiene con dinero ni con muebles de lujo. Se sostiene con respeto.
Y eso, hijo, lo perdiste cuando me gritaste como a una sirvienta. Sentí que se estremecía. Su silencio fue su confesión. El abogado se despidió y salió. Me quedé sola con Adrián, rodeada de recuerdos. Caminé por el salón, tocando los muebles, observando las paredes. La casa parecía más grande, pero también más vacía. Era mía, sí, pero no podía ignorar el vacío que él había dejado en mí. «Madre», dijo finalmente, con voz quebrada. No contesté. Solo seguí caminando hacia la escalera. No era el momento de perdonar. Era el momento de que entendiera. Subí al segundo piso con paso firme. Desde arriba, lo vi sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa. Sentí justicia. Me asomé a la ventana del pasillo y miré el jardín, ese que tantas veces limpié con las manos heridas. El viento movía las flores, y por un segundo supe que Rogelio estaría orgulloso. Cerré los ojos y pensé, esto apenas comienza. ¿Y tú? ¿Serías capaz de volver al lugar donde más te humillaron solo para recuperar tu dignidad? La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. El aire en la casa olía a muebles nuevos y a miedo viejo. Caminé hasta el comedor y encontré al abogado revisando unos documentos. Su puntualidad era impecable, su presencia, necesaria. Adrián estaba sentado frente a él, con los ojos hinchados y la expresión de quien apenas ha dormido. Sobre la mesa de caoba reposaban las carpetas abiertas, selladas con el timbre notarial. El lujo del salón contrastaba con la tensión del momento. La lámpara de cristal colgaba justo encima, lanzando destellos que se reflejaban sobre las hojas. El abogado comenzó a leer con calma. Cada palabra caía como un golpe seco. Conforme al testamento de don Rogelio Montoya, esta propiedad y los bienes asociados pertenecen de manera irrevocable a la señora Isabel Montoya. Hizo una pausa. Los fondos de la cuenta principal fueron transferidos a su nombre tras la firma del documento, hace 10 años. Vi cómo Adrián bajaba la mirada y apretaba los puños. No podía creer que la riqueza que tanto presumía no le perteneciera. Esa humillación silenciosa valía más que cualquier reproche. Lucía entró en ese momento, vestida de manera impecable, con una blusa de seda y un bolso de diseñador colgando del brazo. Se quedó de pie, escuchando la lectura, y cuando el abogado terminó, soltó una carcajada amarga. «Esto es una farsa. Seguro falsificaron esos papeles». El abogado levantó la vista, sin perder la calma. Los documentos fueron verificados por el notario. Todo es legal. Ella se volteó hacia Adrián buscando apoyo, pero él seguía callado. «¿Vas a permitir esto?», gritó. Su voz se quebró. Nadie respondió. Me senté despacio en una de las sillas del comedor. Apoyé las manos sobre la mesa y observé a Lucía con una serenidad que la desconcertó. «Durante años limpié tus platos, doblé tu ropa, soporté tus burlas, y lo hice porque creí que el amor de mi hijo valía más que cualquier humillación. Pero el respeto, Lucía, no se compra con tarjetas de crédito ni se gana con perfumes caros». La vi abrir la boca para responder, pero el abogado la interrumpió. «Le aconsejo no discutir, señora. La ley es clara». Adrián levantó la vista por fin. «Madre, ¿por qué no dijiste nada?». Su voz sonaba rota, infantil, como si el hombre que tenía frente a mí se desmoronara en segundos. Lo miré sin rencor, solo con cansancio. «Porque creí en ti. Pensé que el tiempo te enseñaría lo que yo no supe explicarte. Pero me equivoqué. Y ahora, hijo». El silencio terminó. Tomé los papeles y los guardé en una carpeta de cuero. Esa sensación de control, de recuperar algo que me habían arrebatado, fue tan nueva como necesaria. Lucía se giró hacia Adrián una última vez. «No pienso quedarme aquí a ser humillada». Su tono era cortante, pero sus ojos delataban miedo. Recogió sus cosas con movimientos bruscos. El abogado se levantó y le abrió la puerta sin decir palabra. Cuando el portazo resonó en toda la casa, un peso invisible se levantó del ambiente. Por primera vez en años, respiré hondo sin sentir culpa. El abogado me pidió firmar unos documentos adicionales. Saqué mis lentes y lo hice con mano firme. Cada firma era un cierre,
una página que se daba vuelta. Al final, me entregó una copia y dijo: «Felicidades, señora Montoya. Lo que le pertenecía por derecho vuelve a usted». Lo acompañé hasta la puerta, agradecida. Cuando el portón se cerró, el eco retumbó como una campana de libertad. Adrián seguía en el comedor, sin moverse. Lo observé en silencio. En su rostro había vergüenza, tristeza y algo que me costó reconocer: arrepentimiento. Caminé hacia el despacio. A veces la vida te da todo para que aprendas lo que realmente importa. Lo perdiste todo, hijo, pero aún puedes recuperar tu dignidad. Él me miró con lágrimas contenidas, pero no dije más. Me di media vuelta y subí las escaleras. No necesitaba verlo arrodillarse. Ya había entendido. Esa noche, la casa volvió a sonar distinta. El reloj del pasillo marcaba las horas con un ritmo más lento, más pacífico. En el jardín, las luces encendidas se reflejaban sobre el estanque, igual que antes, pero ahora ese brillo no me dolía. Era mío, y no por los papeles, sino porque había recuperado algo más importante: el respeto. Me serví una copa de vino y brindé en silencio, no por la victoria, sino por el final de la humillación. Antes de dormir, guardé los documentos en la caja fuerte del despacho. Cerré con llave y apoyé la mano sobre el metal frío. Pensé en Rogelio, en cómo debió imaginar este momento. Luego apagué la luz y miré por la ventana. Afuera, el cielo estaba despejado y la luna se reflejaba sobre los vidrios. Era como si el pasado, por fin, se hubiera ido de esa casa. Pasé la mañana caminando por el jardín. El aire olía a tierra húmeda y a flores recién cortadas. El sol se filtraba entre las ramas del limonero y por primera vez en mucho tiempo me sentí dueña de mi espacio. La casa estaba en silencio. Ni el ruido de tacones ni los pasos apresurados de Lucía. Solo el canto de los pájaros y el sonido de la fuente al fondo. Me detuve frente al estanque y vi mi reflejo. No era la mujer que se fue llorando. Había algo distinto en mi mirada, una firmeza tranquila, una fuerza que no necesitaba gritar. Adrián bajó las escaleras al mediodía. Llevaba la misma ropa del día anterior y los ojos hinchados. No me sorprendió. Caminó hacia mí con pasos lentos, indecisos. «Mamá», dijo, apenas audible. No respondí. Lo observé un instante y seguí regando las plantas. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Sé que me equivoqué, continuó, pero no supe cómo detenerme. Sus palabras me atravesaron, pero no con el dolor de antes. Ahora dolían distinto, como una herida que empieza a sanar. «Adrián», le dije, sin dejar de mirar el agua del estanque, «hay cosas que no se arreglan con disculpas, ni con dinero. El respeto se gana trabajando, como yo lo hice toda mi vida». Se quedó en silencio. Sabía que mis palabras eran sentencia. «Quiero quedarme», murmuró. «No me eches, por favor». Me giré hacia él. Lo vi vulnerable, como un niño que busca permiso para quedarse. «No te voy a echar, hijo», respondí con calma. «Pero si te quedas aquí, será bajo mis condiciones». Lo llevé al comedor y le señalé la silla principal. «Siéntate». Obedeció. Puse frente a él una hoja en blanco. «A partir de hoy, vas a trabajar aquí. No como dueño, sino como empleado. Durante un año, te encargarás de la limpieza, del jardín, de la cocina. Quiero que sientas lo que yo sentí». Me miró sin entender. «¿Quieres que limpie?», preguntó. «Quiero que aprendas», respondí. «Y que recuperes tu dignidad de hombre, no de hijo mimado». Adrián se quedó mudo, como si no supiera si reír o llorar. «Esto es una locura», murmuró. «No, hijo», le contesté. «Locura fue creer que el dinero te daba derecho a humillar». En ese momento, el reloj del pasillo marcó el mediodía. Su sonido fue claro, firme, como si la casa misma aprobara mi decisión.
Adrián asintió despacio, bajó la mirada y dijo: «Está bien. Lo haré». Lo escuché y supe que hablaba en serio. Por primera vez, vi humildad en su voz. Pasé el resto del día observándolo. Barrió el patio, lavó los platos y limpió las ventanas grandes del salón. Le temblaban las manos, pero no se quejó. Cada movimiento suyo era una confesión silenciosa. Lo vi secarse el sudor con la manga de la camisa y recordé cuando era niño y ayudaba a Rogelio a regar las plantas. Esa imagen me atravesó el alma. Por dentro, una parte de mí quería abrazarlo, pero no lo hice. No todavía. Esa noche, preparé una cena sencilla: sopa, pan y té. Adrián se sentó a la mesa sin mirarme. «Gracias», dijo apenas. Yo asentí, sin responder. Comimos en silencio. El reloj marcaba las horas, y cada minuto pesaba menos que el anterior. Al terminar, recogió su plato y lo lavó. Ese gesto, tan simple, me conmovió más que cualquier disculpa. A veces la redención empieza en lo cotidiano. Después de cenar, subí a mi habitación. Encendí la lámpara del tocador y abrí el cajón donde guardaba las cartas de Rogelio. Encontré una que nunca había leído. «Si algún día el amor se vuelve sometimiento, recuerda que fuiste tú quien sostuvo todo». Las lágrimas me corrieron por el rostro. No de tristeza, sino de alivio. Tal vez Rogelio sabía que este momento llegaría. Tal vez por eso dejó todo a mi nombre. Antes de dormir, bajé al salón. Adrián dormía en el sofá, exhausto, con los brazos cruzados. Lo observé en silencio. Ya no vi al hombre arrogante que me gritó, sino al hijo que había perdido el rumbo. Cubrí su cuerpo con una manta y apagué la luz. «Que descanses», susurré, sabiendo que esas 2 palabras eran mi perdón más cercano por ahora. Me quedé un momento en el pasillo, mirando hacia el jardín. El viento movía las cortinas y el reflejo de la luna entraba por las ventanas. Sentí paz. No de triunfo, sino de equilibrio. Todo volvía a su lugar, poco a poco. La casa, el respeto, mi voz. Subí a mi habitación y, por primera vez en años, dormí sin miedo. El amanecer entró tibio por las ventanas del salón. El olor a cera fresca y a pan tostado llenaba la casa. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no para servir café, sino para observar cómo Adrián empezaba su nueva vida. Bajó con paso inseguro, vestido con ropa sencilla. Sin corbata, sin reloj, sin ese aire altivo de los últimos años. Me pidió un balde y un trapo. No dije nada, solo se los entregué. Verlo sostener una escoba me estremeció. Era un retrato de mi pasado vuelto al presente. El sonido del trapo sobre el mármol se mezclaba con el canto de los pájaros del jardín. Adrián trabajaba en silencio, sin quejarse. Cada tanto, levantaba la vista, quizás esperando una palabra mía, pero no la obtuvo. Yo lo miraba desde el vestíbulo, con los brazos cruzados y el corazón dividido. No me alegraba verlo sufrir, pero sí verlo despertar. Había pasado años sin entender el valor del esfuerzo, y ese día empezaba a tocarlo con las manos. Cuando llegó al comedor, intentó mover los muebles para limpiar debajo. Tropezó con una de las sillas de caoba y soltó un suspiro. Me acerqué sin decir nada y lo ayudé a enderezarla. «Así aprendí yo», murmuré, y me retiré. Noté cómo apretó los labios para contener algo. No sé si era rabia, vergüenza o tristeza. En el reflejo del ventanal vi su rostro, cansado, humano. Por primera vez en mucho tiempo, no vi a un hombre arrogante, sino a un hijo perdido que intentaba volver a su centro. El mediodía llegó con olor a jabón y sudor. Adrián tenía las manos enrojecidas, la camisa pegada al cuerpo, pero no se detuvo. Mientras él fregaba el piso, yo cocinaba en silencio. Puse la mesa con 2 platos y un mantel limpio. Cuando terminamos, lo llamé. Se sentó sin decir palabra, con los brazos apoyados sobre la mesa. «Come», le dije. Comió despacio, con la cabeza baja, como si cada bocado pesara. «Gracias», murmuró, y esa palabra valió más que todos sus regalos pasados. Por la tarde, lo vi regar el jardín. El agua caía sobre las flores, y el olor a tierra mojada llenó el aire.
Recordé cuando él era pequeño y me ayudaba a plantar rosales junto a Rogelio. La nostalgia me tocó el pecho como una brisa cálida. Adrián levantó la mirada y me sonrió apenas. Fue una sonrisa tímida, quebrada, pero sincera. «Está bien, hijo», le dije sin pensarlo, y él volvió al trabajo. Ese pequeño intercambio fue más poderoso que cualquier disculpa formal. Al anochecer, el cielo se tiñó de naranja y violeta. Desde la cocina, escuché el sonido del balde vaciándose en el patio. Adrián entró, cansado, con las manos húmedas y la mirada baja. «Terminé», dijo. Le ofrecí un vaso de agua y lo observé beberlo en silencio. Me quedé pensando en lo irónico que era. Durante años él me ordenó limpiar, y ahora aprendí a hacerlo con humildad. Pero no había satisfacción en mi corazón, solo una serenidad dulce, como si el universo se estuviera acomodando. Después de cenar, subí a mi habitación. Encendí la lámpara y abrí mi libreta. Anoté en una página: «Hoy comenzó a entender». Era mi manera de registrar los pequeños milagros que el orgullo no suele notar. Guardé la libreta y me asomé al pasillo. Desde ahí lo vi sentado en las escaleras, con la mirada perdida. Estaba agotado, pero no derrotado. Y eso bastaba para mí. Cerré la puerta, dejando que el silencio de la noche cubriera la casa como una manta nueva. Esa noche dormí sin sobresaltos. El sonido de la fuente me arrulló, igual que años atrás. Pensé en todo lo que había cambiado, los roles, las miradas, los silencios. No era venganza lo que buscaba, sino equilibrio. Y tal vez, sin darse cuenta, Adrián empezaba a encontrarlo también. Los días empezaron a pasar con una calma nueva, como si el tiempo hubiera bajado el ritmo para que todo pudiera sanar. Adrián se levantaba temprano, antes incluso que yo, y recorría la casa con paso firme. Lo veía limpiar el salón, barrer el patio, sacar el polvo de los retratos que alguna vez me avergonzó ver sucios. El aire olía a jabón, a flores frescas, a un inicio discreto. En ese silencio que nos envolvía no había rencor, solo aprendizaje. Era raro, pero sentía que la casa respiraba distinto. A veces, mientras él trabajaba, yo me quedaba sentada junto a la ventana del comedor, bordando o leyendo. Lo observaba sin que me viera. Había algo diferente en sus movimientos, menos torpeza, más respeto. Cada vez que pasaba frente a mí, inclinaba la cabeza en señal de saludo. No hacía falta decir mucho. Las palabras habían perdido sentido desde hacía tiempo. El respeto, en cambio, hablaba por sí solo. Una tarde lo encontré en la cocina, secando los platos. El sol entraba por la ventana y le daba un brillo dorado al cabello. Me recordó al niño que corría entre las flores, con las manos llenas de tierra y la risa fácil. Se giró y me ofreció una sonrisa cansada, pero sincera. «He terminado, madre». Asentí sin responder. Me limité a observarlo mientras salía. Cuando la puerta se cerró, sentí una mezcla de ternura y tristeza. Era como ver florecer algo que creí marchito. Con el paso de las semanas, la rutina se volvió nuestro idioma. Él cocinaba, limpiaba, reparaba lo que se rompía, y yo simplemente lo dejaba hacer. No por venganza, sino por justicia. Cada tarea era una lección que la vida le daba sin gritarle. A veces lo escuchaba hablar solo, murmurar disculpas al aire, y aunque no siempre lo decía en voz alta, su arrepentimiento se sentía. La casa, que antes fue campo de guerra, empezaba a ser refugio. Una mañana, mientras tomábamos café en silencio, Adrián me preguntó si alguna vez había pensado en vender la casa. «No», respondí. «Porque esta casa no es solo ladrillo y mármol, hijo. Es memoria. Y hasta los recuerdos dolorosos merecen un lugar digno donde reposar». Él bajó la mirada, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. No dije nada más. Había comprendido todo. Esa noche, desde mi habitación, escuché el sonido de una guitarra. Bajé despacio y lo vi sentado en el salón, tocando una melodía suave, casi infantil. Era la misma que solía tararear Rogelio cuando las cosas estaban bien. Me quedé en la puerta, sin interrumpirlo. Aquella música llenó cada rincón, y sentí que algo en mí se rompía y se curaba al mismo tiempo. Cuando la última nota se desvaneció, él levantó la vista. «Gracias por no echarme»,
murmuró. Gracias por quedarte, respondí. No hubo más palabras. Me acerqué y toqué su hombro, apenas un segundo. Ese gesto, pequeño pero real, selló algo entre nosotros. Después, subí a mi habitación y dejé que el cansancio me venciera. Por primera vez, el silencio no dolía. ¿Y tú? ¿Crees que un corazón arrepentido merece una segunda oportunidad? Una tarde lluviosa, mientras ordenaba el despacho, abrí un cajón que llevaba años sin tocar. El olor a papel viejo y a madera húmeda me envolvió de inmediato. Dentro había sobres amarillentos, fotografías en blanco y negro y un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Mis manos temblaban al tocarlo. Era la letra de Rogelio, firme y elegante. Lo abrí con cuidado, temiendo que el tiempo deshiciera las hojas. La primera línea me desarmó, para cuando te olvides de lo fuerte que eres. Sentí un nudo en la garganta. Seguí leyendo. Cada palabra era un eco de su voz. Rogelio hablaba de la vida, del respeto, de los errores que había cometido y de cómo deseaba que yo no repitiera los suyos. Decía que el verdadero poder no estaba en las propiedades, sino en la dignidad con que uno se sostiene cuando el mundo deja de mirarlo. Cerré los ojos y escuché su voz en mi mente, tan clara que juraría que estaba ahí. Lloré en silencio, no por tristeza, sino por gratitud. Me senté frente al escritorio y extendí la carta sobre la superficie. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales, y el sonido se mezclaba con mis recuerdos. Rogelio me enseñó a no depender de nadie, pero durante años olvidé su lección. Le entregué mi voz al amor, y ese fue mi error más grande. En ese momento comprendí que su herencia no era la casa ni el dinero, sino la fuerza que había dejado en mí. Una herencia invisible, pero eterna. Tomé el cuaderno y lo guardé en el bolso. Bajé al salón, donde Adrián limpiaba el piano. «¿Qué es eso?», preguntó, señalando mi bolso. «Un pedazo del pasado que todavía me habla», respondí. Me miró sin entender, pero no insistió. Se limitó a seguir puliendo las teclas, y yo lo observé, pensando lo diferente que era verlo así, sin arrogancia, sin miedo, solo presente. El pasado y el presente por fin respiraban en la misma habitación. Esa noche, decidí preparar una cena especial. No por celebración, sino por memoria. Cociné las recetas que Rogelio amaba, sopa de verduras, pan caliente y vino tinto. Adrián me ayudó sin que se lo pidiera. Puso la mesa con cuidado, encendió las velas y trajo un ramo de flores del jardín. La casa olía a hogar otra vez, no a lujo. A medida que comíamos, el silencio se volvió ligero, casi amable. Era como si los fantasmas nos observaran satisfechos. Después de cenar, subí a mi habitación y abrí la ventana. La lluvia había cesado, y el aire traía olor a tierra mojada. Me quedé mirando las luces lejanas de la ciudad. Pensé en todo lo que había pasado, las humillaciones, las lágrimas, la soledad. Y, sin embargo, ahí estaba yo, entera. No intacta, pero de pie. Entendí que el pasado no se borra, se abraza, se perdona y se deja descansar. Tomé el cuaderno una vez más y escribí una nota debajo de la carta de Rogelio. Tenías razón. No hay dolor que dure más que el orgullo curado. Sonreí al leerla en voz alta. Guardé todo en el cajón y apagué la luz. El silencio que siguió fue distinto, casi sagrado. Sentí que Rogelio me acompañaba, no en cuerpo, sino en certeza. Esa noche dormí con el corazón tranquilo. En mis sueños, volví a bailar con él en el jardín, bajo las luces cálidas y la música de fondo. No había culpa ni pena, solo gratitud. Al despertar, supe que era hora de cerrar ese capítulo y mirar hacia adelante. El pasado había cumplido su propósito. Esa tarde el cielo tenía un tono dorado, como si la ciudad entera quisiera apagar el ruido para dejar paso a la calma. Decidí preparar una cena sencilla, sin protocolos ni vajilla de lujo. Solo 2 platos, 2 copas y una botella de vino. Encendí unas velas y puse música suave, la misma que Rogelio solía escuchar los domingos. No era una celebración, pero sí un cierre. Por primera vez, no cocinaba como servidora, sino como dueña de mi hogar. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Adrián llegó del jardín con las manos húmedas y el rostro sereno.
Ya no era el mismo hombre que me gritó aquella noche. Tenía los hombros caídos, el gesto cansado, pero los ojos limpios. «Huele bien», dijo con timidez. Asentí sin responder. Puso la mesa sin que se lo pidiera, acomodó los cubiertos y encendió la lámpara del comedor. El reflejo de la luz sobre las copas me recordó que el lujo no está en las cosas, sino en el respeto que se respira. Nos sentamos frente a frente. El silencio fue nuestro primer invitado. Serví la comida, y por unos minutos solo se escuchó el sonido de los cubiertos sobre la porcelana. Adrián bebió un sorbo de vino y me miró. «No sé cómo agradecerte lo que has hecho por mí», dijo. «No me agradezcas nada. Lo que hiciste tú fue sobrevivir a tus errores». Vi sus manos temblar. No lo interrumpí. Dejarlo hablar era parte del perdón. «Yo no supe valorar lo que tenía», confesó, con la voz quebrada. «Pensé que tener dinero era suficiente, que el amor era un adorno. Pero el día que te vi irte, sentí que me quedé sin suelo». Me dolió escucharlo, pero también fue necesario. Las lágrimas le corrían por las mejillas, y yo, por primera vez, no las quise detener. «Todos aprendemos cuando la vida nos arrebata lo que no cuidamos», le dije, con voz suave. Brindamos sin decir palabra. El cristal de las copas chocó con un sonido ligero, casi simbólico. Ese gesto selló algo entre nosotros. Era un pacto silencioso, sin promesas falsas. Adrián bajó la mirada y murmuró: «Te juro que nunca volveré a levantarte la voz». Lo miré y respondí con una sonrisa cansada: «No jures. Solo demuestra». En sus ojos vi algo que había desaparecido hacía años. Gratitud. Después de cenar, lo invité a sentarse en la sala. Encendí la chimenea, y el fuego iluminó las paredes con tonos anaranjados. Me contó historias de su infancia, recuerdos que yo ya había olvidado. Reímos por primera vez en mucho tiempo. El sonido de nuestras risas rebotó entre los muros que alguna vez fueron testigos de desprecio. Era como si la casa también respirara alivio. Cuando el fuego empezó a apagarse, me quedé mirando las brasas. Pensé en todo lo que habíamos pasado. En las palabras que dolieron, en las ausencias, en las heridas. No quedaba rencor, solo una quietud profunda. «Te perdono, hijo», dije finalmente. Adrián se cubrió el rostro con las manos y lloró sin disimulo. No lo consolé. El perdón, a veces, necesita soledad para asentarse. Apagué las luces y subí a mi habitación. Desde la ventana vi el reflejo del fuego todavía encendido. Pensé en Rogelio, en la carta, en todo lo que esa casa había soportado. Cerré los ojos y sonreí. No todos los finales llegan con ruido. Algunos llegan con paz. Y esa noche, al fin, la paz dormía conmigo. Los días siguientes tuvieron un ritmo distinto. La casa ya no pesaba, respiraba. Había silencio, pero no de dolor, sino de descanso. Empecé a caminar por los pasillos con otra mirada, reconociendo cada rincón sin sentirme prisionera. Adrián me acompañaba en el desayuno, y aunque hablábamos poco, la calma bastaba. No necesitábamos llenar los espacios con palabras. La convivencia simple era suficiente. Por primera vez, el hogar se sentía vivo. Una mañana, al revisar unos papeles en el despacho, encontré una lista de propiedades antiguas que Rogelio había adquirido en su juventud. Entre ellas, una casa pequeña en las afueras de Sevilla, casi olvidada. Le pedí a Adrián que me acompañara a verla. Cuando llegamos, el lugar estaba cubierto de polvo y maleza, pero tenía una energía cálida. Las paredes eran humildes, el techo bajo, el suelo de piedra. Sin embargo, me enamoré del silencio que guardaba. Supe de inmediato lo que quería hacer. Decidí vender algunas joyas antiguas y retirar fondos de una cuenta que Rogelio había dejado a mi nombre. No era una fortuna, pero era suficiente. Con ese dinero, arreglamos la casita y la convertimos en un refugio para mujeres mayores sin familia. Lo llamé la Casa de la Luz. Al principio, nadie entendía por qué quería hacerlo. Porque yo también estuve sola, respondía. Y aunque al principio fue un esfuerzo pequeño, pronto se convirtió en mi razón para levantarme cada mañana. Las primeras mujeres llegaron con rostros cansados y maletas viejas.
Algunas habían sido abandonadas, otras huían de hijos ingratos. Las recibí con café y abrazos, sin preguntar demasiado. Las escuchaba, las acompañaba, y cada historia era un espejo del pasado que yo ya había superado. Cada una de ellas me recordaba lo que había sentido: miedo, vergüenza, desilusión. Y verlas sonreír otra vez era el mejor pago que podía recibir. Adrián empezó a ayudar poco después. Iba los fines de semana, reparaba muebles, pintaba paredes, cuidaba el jardín. Las mujeres lo observaban con cariño, sin saber quién era realmente. Lo veían trabajar en silencio, y yo lo veía redimirse. Un día me dijo: ahora entiendo lo que significa sostener una casa. Sonreí sin decir nada. Esa frase bastó para cerrar el círculo. La vida tiene su manera de enseñar, a veces con dolor, a veces con ternura. El refugio se convirtió en un pequeño milagro. Cada risa, cada charla nocturna, llenaba el aire con una alegría nueva. Ya no necesitaba joyas ni trajes elegantes. El verdadero lujo era el respeto y la compañía sincera. Las mujeres me llamaban Doña Isabel, y aunque al principio me incomodaba, después comprendí que era una forma de cariño. Había pasado de ser sirvienta en mi propia casa a ser guía de otras que, como yo, aprendían a empezar de nuevo. Una tarde, mientras tomábamos té en el porche, una de las mujeres me preguntó qué me había impulsado a hacerlo. Porque nadie debería morir sintiendo que estorba, respondí. La frase se quedó suspendida en el aire, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Miré el horizonte y sentí que Rogelio, desde algún lugar, sonreía. La herencia que él me dejó no fue la casa, sino el valor de nunca volver a bajar la cabeza. Esa noche regresé a Sevilla. La mansión dormía tranquila. Caminé por el pasillo con las luces apagadas y toqué la puerta del cuarto de Adrián. Lo vi dormir, y en su rostro noté paz. Cerré la puerta y subí al despacho. Sobre el escritorio, una foto vieja de Rogelio y yo me miraba en silencio. Cumplí nuestra promesa, susurré. Y por primera vez, sentí que mi historia tenía sentido. No imaginaba que una historia tan común pudiera llegar tan lejos. Todo empezó con una periodista local que vino al refugio para hacer una nota sobre mujeres mayores que habían reconstruido su vida. Me hizo preguntas simples: ¿cómo había nacido la idea? ¿Qué me motivó? ¿Qué había aprendido? Al principio respondí con timidez, pero mientras hablaba, sentí que algo dentro de mí se abría. Le conté que la dignidad es un derecho, no un premio. Ella me escuchaba con los ojos brillantes, como si mis palabras le tocaran más allá del papel. Una semana después, mi historia apareció en el periódico. La foto mostraba el jardín del refugio, lleno de flores, y a nosotras riendo bajo el sol. El titular decía: Isabel Montoya, la mujer que transformó la humillación en esperanza. Al leerlo, me quedé sin aliento. No por vanidad, sino por gratitud. Nunca pensé que mi voz, esa que callaron por años, podría inspirar a alguien más. Adrián fue quien trajo el diario a casa. Lo dejó sobre la mesa y me abrazó sin decir nada. Los días siguientes fueron diferentes. Vecinos y desconocidos llegaban al refugio con donaciones, comida y ropa. Una señora del barrio me dijo: su historia me hizo pensar en mi madre. No la he llamado en años. Esas palabras me conmovieron más que cualquier reconocimiento. Me di cuenta de que el respeto también se contagia. Que un solo acto de dignidad puede mover conciencias dormidas. Era como si cada mujer que llegaba al refugio trajera un pedazo de mi pasado para sanarlo conmigo. Adrián empezó a participar en las entrevistas. No le gustaba hablar mucho, pero lo hacía con una sinceridad desarmante. Yo fui el hijo que olvidó mirar a su madre, decía. Y ella me enseñó que el amor no se grita, se demuestra. Cada vez que lo escuchaba, me estremecía. Verlo asumir su culpa en voz alta me confirmaba que la transformación era real. El respeto no solo se hereda, también se aprende. Y él, por fin, estaba aprendiendo. Una tarde recibí una invitación del ayuntamiento. Querían reconocer mi labor social. No supe qué sentir. Nunca trabajé por aplausos. Pero Adrián insistió: vaya, madre. Rogelio estaría orgulloso. Acepté. Esa noche, mientras elegía qué ponerme,
Pensé en los trajes caros que Lucía usaba para aparentar. Yo me vestí con un sencillo vestido azul y un broche de perlas. No necesitaba más. El verdadero lujo era la serenidad que sentía al mirarme al espejo. El evento fue íntimo. Un salón decorado con flores, música suave y rostros amables. Subí al escenario con el corazón acelerado. Cuando me entregaron la placa, respiré profundo. Esto no es solo mío, dije. Es de todas las mujeres que fueron silenciadas y aún así siguieron de pie. Los aplausos llenaron la sala, y por un momento sentí que el eco de esas palmas era el abrazo que Rogelio y yo nunca nos dimos al final. Al volver a casa, dejé el reconocimiento sobre el piano. Adrián se acercó, me miró con ternura y dijo: «Gracias por no rendirse conmigo». Le acaricié la mejilla y respondí: «Gracias por no rendirte contigo». Nos quedamos un rato en silencio, escuchando la lluvia golpear las ventanas. Era el tipo de silencio que no pesa, el que sana. Esa noche, al acostarme, miré al techo y pensé en todo lo que la vida me había quitado y en todo lo que me había devuelto. Entendí que el respeto no se impone con autoridad, sino con ejemplo. Y que a veces, las cicatrices no son recuerdos de dolor, sino pruebas de que sobrevivimos. Cerré los ojos y dormí tranquila, con el alma ligera. El amanecer se reflejaba sobre los ventanales, bañando de luz dorada los pasillos de la casa. Caminé descalza por el suelo de mármol, disfrutando del silencio. Cada rincón tenía una historia, cada mueble guardaba un recuerdo. Pasé la mano por el piano, donde aún descansaba la placa del reconocimiento. No necesitaba más pruebas de lo vivido. Todo lo que me rodeaba, las flores, los cuadros, la luz, era testimonio de una vida reconstruida desde la herida. Respiré hondo. Por primera vez en años, sentí que la casa y yo respirábamos al mismo ritmo. Adrián estaba en la cocina, preparando el desayuno. Lo observé en silencio mientras servía café y ponía la mesa. Ya no había torpeza en sus gestos, solo cuidado. «Buenos días, madre», dijo con una sonrisa tranquila. «Buenos días, hijo», respondí. Me senté frente a él, y durante unos segundos nos quedamos callados, disfrutando la rutina. Ese silencio no era distancia, era complicidad. Tomé la taza, y el aroma del café me recordó a los tiempos en que Rogelio vivía. Su presencia parecía estar ahí, invisible, pero constante. Después del desayuno, salimos al jardín. El aire fresco traía el olor de los limoneros, y el sol se filtraba entre las hojas. Adrián regaba las flores mientras yo me sentaba en la banca de piedra. «Nunca pensé que volveríamos a estar así», me dijo. Lo miré y sonreí. «Ni yo». Pero la vida siempre da una segunda vuelta a los corazones que aprenden. Él dejó la regadera, se acercó y me tomó la mano. Sentí su tacto firme, sin culpa, solo con gratitud. Nos quedamos un rato mirando el estanque. El reflejo del cielo sobre el agua era tan claro que parecía un espejo. Recordé la primera vez que lo vi llorar frente a mí, el día que lo enfrenté con la verdad. Y pensé en cuánto habíamos cambiado los dos. A veces, los hijos tardan en entender que las madres también se cansan. Y las madres, en aprender a dejar de justificar lo injustificable. Pero al final, si hay amor, todo se acomoda. Más tarde fui al despacho. Saqué la libreta donde había escrito cada paso de esta historia. La abrí en la última página y escribí una frase corta: «El respeto no se enseña, se vive». Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón donde antes guardaba las cartas de Rogelio. No sentí nostalgia. Sentí plenitud. Porque entendí que lo que uno deja en los demás vale más que cualquier herencia. Al caer la tarde, Adrián me llevó al refugio. Las mujeres estaban en el porche, tomando té y riendo. Una de ellas me abrazó y dijo: «Gracias por darnos un lugar donde volver a empezar». Le sonreí y respondí: «Yo también empecé aquí». Caminé entre ellas y observé la vida en sus ojos. Eran distintas, pero todas llevaban el mismo brillo, el de saberse suficientes. De regreso a casa, el cielo se pintaba de tonos rosados. Me asomé por la ventanilla del coche y vi las calles de Sevilla pasar despacio, como si la ciudad misma me despidiera. Pensé en la mujer que fui, la que soportó, la que cayó,
la que un día decidió marcharse con una maleta y un pedazo de esperanza. Esa mujer había muerto y renacido en la misma casa donde fue humillada. Sonreí. La vida, cuando quiere, tiene un sentido perfecto. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana y miré las estrellas. Rogelio, susurré, lo logré. Cerré los ojos y sentí la brisa acariciarme el rostro. Todo estaba en paz. La casa, mi hijo, mi alma. Apagué la lámpara y me quedé en silencio. Porque entendí, al fin, que hay hijos que heredan la sangre, pero solo algunos heredan la dignidad. ¿Y tú, que alguna vez has sentido que te dejaron de lado, que te usaron o que ya no importas? Escúchame bien, no estás sola. No lo estuviste nunca. Si hoy sientes que nadie te valora, que tus manos cansadas ya no tienen propósito, recuerda esto. Esas mismas manos levantaron hogares, alimentaron sueños y sostuvieron vidas. Cada arruga en tu piel cuenta una historia que merece ser contada. No dejes que la ingratitud de otros te haga olvidar tu grandeza. Tú no eres una carga. Eres raíz, historia, sabiduría viva. Lo que diste con amor no fue en vano. Aunque te hayan hecho sentir invisible, la vida siempre encuentra una forma de devolverte lo que sembraste, multiplicado. Y cuando llegue el momento en que alguien te mire con los ojos que antes te negaron, recuerda que el perdón no es debilidad, es el acto más poderoso de quien sabe que ya ganó. Porque la verdadera victoria no está en humillar, sino en mirar sin odio y seguir caminando con la frente en alto. Así que si hoy te duele, si te cuesta levantarte, por favor, sigue. Porque aún hay amaneceres esperándote, risas nuevas que llenarás con tu ternura, abrazos sinceros que todavía no diste. El respeto y la dignidad no tienen edad. Y cuando te sientes en tu propia mesa, con el alma tranquila, verás que no perdiste nada, solo ganaste la libertad de ser tú. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en más relatos como este. Aquí, donde las heridas se transforman en lecciones y las madres vuelven a brillar. ¿Te pareció intensa esta historia? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una madre escuchó a la empleada de su hijo gritar: «No suba esas escaleras». Lo que descubrió al correr por el pasillo cambió su vida para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y mira la historia completa de «No suba esas escaleras», gritó la empleada de mi hijo. Porque lo que pasó 10 minutos después, nadie lo podría haber previsto. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.